Saludos, estimados padres de familia, bienvenidos a la Escuela de Padres correspondiente al mes de mayo. Este año 2024 nos ha deparado enseñanzas muy hermosas que nos ayudan en el crecimiento, en el desarrollo personal, pero también relacional con nuestros hijos. Yo les agradezco que se hayan sumado a esta Escuela de Padres como lo hacemos todos los años, como parte de un proceso formativo integral en familia. Me permito recordarles que para que la escuela de padres sea válida, debe ser desarrollada por medio de la herramienta Edpuzzle, que la encontrarán ustedes en el Classroom de sus hijos. Les recuerdo también que deben accesar tanto al usuario con el usuario institucional de sus hijos, de forma que se pueda desarrollar de la mejor manera. Les recuerdo también que es importante desarrollarla en los 30 días naturales posterior a la publicación, ya que después de ese plazo el sistema, aunque usted lo realice, no registra el ingreso y por ende es necesario que usted lo haga en el plazo establecido. Les agradezco desde ya por su atención, por su compañía, por este rato que dedican a crecer como familia, a crecer como papá, como mamá, aquellos encargados. Gracias por estarse formando. Hoy vamos a conocer un tema que nos habla acerca de los problemas que afrontan nuestros hijos en la cotidianidad dentro de su desarrollo psicológico. Y, ¿por qué no? Vamos a definirlo como los problemas emocionales durante el ciclo vital de nuestros niños y nuestros jóvenes. El expositor es don Edwin Soto, psicólogo de Sedes Don Bosco. Él nos va a compartir algunos elementos que yo le invito, saque su cuaderno y tome nota. Son elementos muy importantes y a los cuales debemos estar atentos para el sano crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Escuchemos atentamente. Saludos, estimados padres de familia. Es para mí un gran placer poder compartir con ustedes esta escuela para padres. Hoy les traemos un tema muy importante que creemos que les va a ser de mucha utilidad para la educación de los muchachos, de los niños, de los adolescentes. Y la intención es esa precisamente, ayudarles con ese tema tan delicado, tan importante como es la educación de sus hijos. Y el tema que les traemos hoy se llama problemas emocionales en el desarrollo del ciclo vital, pero nos vamos a centrar particularmente en la niñez y en la adolescencia, porque pues no vamos a hablar de los posibles trastornos emocionales que podría tener una persona adulta, adulta joven o adulta mayor. Entonces nos vamos a centrar particularmente en estas dos etapas del desarrollo, la niñez y la adolescencia. Vamos a empezar por hacer una definición de lo que es emoción, porque es importante entender cuando hablamos de un trastorno emocional, ¿qué entendemos por emoción? Entonces les traigo una definición de diccionario que vamos a comentar un poquito. Dice alteración del estado de ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Es decir, los estados de ánimo pueden ser agradables o penosos, es decir, puede que me cause bienestar o malestar dependiendo del tipo de emoción que esté experimentando, pero siempre es una alteración del estado de ánimo de la persona y que de ordinario es pasajera. Ahora vamos a ver cuando no es pasajera es cuando se puede convertir en un trastorno. Una pregunta muy importante que podemos y debemos hacernos es si existen emociones malas, emociones negativas. Eso es importante que lo tengamos claro porque a veces se reprime algún tipo de emoción que un niño, una persona, un adolescente emite o tiene o experimenta pensando de que eso es negativo, de que eso es algo malo, de que eso no debe ser. Entonces hay que tener perfectamente claro de que no existen emociones malas o negativas. El problema es la forma en que nosotros actuamos ante una emoción, es decir, ante lo que sentimos. Lo que existen son emociones agradables o desagradables. Por ejemplo, cuando nosotros experimentamos una emoción, por ejemplo, de alegría. Yo estoy muy contento por algo, una buena noticia. Si estoy en público, de ordinario nosotros sabemos controlar cómo expresamos esa emoción, lo que sentimos. No empezamos a pegar gritos, a subir sobre las sillas, sobre las mesas, porque estamos contentos, es decir, tenemos un control.
Eso es lo que nosotros hacemos con las emociones. Igual si estoy molesto. Si yo estoy enojado, lo lógico, si tengo control de mis emociones, no es empezar a tirar sillas, a tirar platos, a tirar objetos, a golpear, a hacer un desastre ante una emoción que estoy experimentando de enojo o de ira. Entonces las emociones por sí mismas no son malas. El problema es lo que hacemos con ellas, la forma en que actuamos según lo que estamos sintiendo. Entonces eso es muy importante que quede claro. No existen emociones malas. El problema va siempre a surgir con lo que hagamos según lo que estamos sintiendo. Ahora, ¿qué son los trastornos emocionales? Que es el tema propiamente que estamos tratando. Y aquí les traigo una definición muy concentrada que dice que es el conjunto de síntomas que producen patrones o patrones de comportamiento y de conducta y que alteran el funcionamiento habitual de un individuo y su equilibrio psicológico, generando malestar emocional. Algo muy importante que quisiera que tengamos en cuenta durante todo ese ratito que vamos a compartir es que se trata de una alteración del funcionamiento habitual del individuo a nivel conductual. Es decir, no podemos suponer que una persona tiene un trastorno de conducta porque emita una conducta X en algún momento. Puede ser algo pasajero, algo que obedeció a una circunstancia particular, a una situación que vivió, pero lo importante para que nosotros podamos, ¿cómo podríamos decir?, definirlo como trastorno, es que tenga una alteración en el funcionamiento habitual de la persona. Y eso a nosotros nos va a dar una pauta importante para determinar si mi hijo, niño o adolescente tiene un trastorno emocional. Es que su comportamiento habitual de conducta no era así y ahora empezó a tener un comportamiento completamente diferente al que siempre ha tenido. Los síntomas varían de acuerdo a la etapa del desarrollo, entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, no son los mismos síntomas que presenta un niño o un adolescente, porque las etapas del desarrollo van a marcar diferentes formas de conducta en las personas. Entonces voy a mencionarles algunos posibles síntomas para nosotros determinar que un niño o un adolescente tiene un trastorno emocional. Y recordemos que cuando nosotros detectamos o creemos que una persona, un chico o una chica tiene un trastorno emocional, tenemos que buscar ayuda. Es decir, no lo podemos dejar ahí a la buena de Dios, que se la juegue, como decimos, solito o solita. Tenemos que buscar ayuda. Es la responsabilidad de nosotros como adultos. Entre los síntomas más comunes en los niños está que se ponen muy irritables y, como les decía y les insisto, tiene que ser algo que altere el funcionamiento habitual. Entonces se vuelven muy irritables, tienen rabietas frecuentes que se tiran al piso, que hacen berrinches, una serie de conductas, miedos excesivos a cuestiones que ni siquiera se entienden por qué, a lo que antes no le temía, dificultades de atención y concentración, que puede ser una de las quejas que puedan presentar las maestras, una inquietud motora significativa, que están demasiado inquietos cuando no han sido así ordinariamente, malestares abdominales, vómitos, mareos. A veces hay, ustedes algunos tal vez lo habrán experimentado, de que los educadores los llaman porque su hijo está con dolor de estómago, que está con náuseas, y muchas veces eso tiene que ver con un trastorno emocional, no con una cuestión física, porque en ocasiones cuando llegan a la casa, pues eso ya pasó, lo que significa que él tenía una cuestión emocional que no estaba sabiendo cómo controlar. También pesadillas y terrores nocturnos, y esos son algunos de los posibles síntomas que puede presentar un niño o una niña cuando tiene un trastorno emocional. En el caso de los adolescentes, algunas de esas cosas también se puede dar con los adolescentes, pero en ellos a veces tienen ataques de angustia, de ansiedad, sentimientos de despersonalización o desrealización. Eso significa que a veces el chico percibe su cuerpo como algo diferente a lo que es en la realidad. Persigue que los miembros de su cuerpo, los brazos, las piernas son diferentes, que están mal, que tienen un defecto, que son más largas
o más cortas de lo normal, entonces se percibe físicamente como algo, como un trastorno, una cuestión irreal. O la desrealización, que tiene que ver con percibir la realidad de forma distinta, por ejemplo, ver todo demasiado claro, demasiado luminoso o muy opaco, como si estuviera en una realidad alterna. Eso es una cuestión poco común que puede darse por una crisis de ansiedad, una cuestión de estrés, una experiencia traumática o estresante que vivió el adolescente, y puede ser pasajera. Y si es pasajera, pues no hay mayor cosa de que preocuparse. Si ya es algo que se mantiene en el tiempo, pues sí hay que buscar ayuda, porque eso es extremadamente molesto para un muchacho. También puede darse cuestiones de somatización, como dolores abdominales, dolor en el pecho. A veces hay chicos que aquí nos ha pasado en el colegio que tenemos que llamar a los papás que tienen mucho dolor en el pecho. El chico o chica no sabe por qué le duele el pecho, siente oprimido el pecho. Y a veces tiene que ver con trastornos emocionales. Como decía e insisto, si es una cuestión puntual y esporádica, no hay problema. Si es algo que se está repitiendo de a continuo, eso sí hay que empezar a tratarlo de inmediato. Y también temores y miedos que puede experimentar el adolescente, de situaciones, experiencias a las que antes no les temía absolutamente para nada. El desarrollo emocional es algo muy importante, porque a veces pensamos que a los chicos se les tiene que educar en, qué sé yo, las matemáticas, las ciencias, todo lo que tiene que ver con la parte académica o formación técnica, y enseñarles muchas cosas, música, cuestiones de arte, y descuidamos de manera alarmante el desarrollo o la parte de educación emocional. Y las personas requerimos ser educadas emocionalmente, y es una área extraordinariamente importante para la vida del ser humano. Es decir, no podemos descuidar el desarrollo o la educación emocional. Y este desarrollo implica todas las áreas del ser humano: la parte afectiva, la parte cognitiva, la parte motora, social, sexual, etc. Es decir, todo el desarrollo integral de la persona está implicado en el desarrollo emocional. Y en esto interactúan de manera muy compleja diferentes elementos. Por ejemplo, la familia nuclear es fundamental en el desarrollo emocional. La familia extensa, bueno, la familia nuclear ya sabemos y entendemos que es papá, mamá y los chicos, es decir, quienes viven bajo el mismo techo. La familia extensa se refiere a donde entran ahí los abuelos, tíos, tías, todos los demás miembros de la familia. Los grupos de iguales o de pares tienen una importancia relevante en este proceso de educación emocional. Los amigos, amigas que ellos hacen en el barrio, en la escuela, en el colegio, la cultura dentro de la cual crece un individuo, el ambiente de la comunidad también es muy importante, interactúa con ese proceso de desarrollo. Si estamos en un ambiente social en la comunidad que hay mucha violencia, que hay mucha agresión, que es un ambiente inseguro, pues eso también va a afectar el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes, entre otros aspectos que pueden interactuar en este proceso. Como decía, tenemos que dar importancia al desarrollo emocional de los niños. Y tiene que ser desde la concepción, desde que el niño está en el vientre de la mamá. Empezamos con ese proceso educativo según las experiencias que la madre empiece a experimentar y lo que empecemos a hacer con los niños una vez que los tengamos, que hayan nacido, que estén con nosotros. Y es un proceso que se genera, se gesta a lo largo de todo el ciclo vital. Es decir, nosotros podemos educarnos emocionalmente desde que somos concebidos hasta que morimos. Y eso es algo que a veces no se tiene en cuenta. Entonces es un proceso que se desarrolla a lo largo del ciclo vital. El desarrollo integral de los niños depende de las experiencias relacionales con los cuidadores. Esto es algo que tiene que tenerse en cuenta, porque a veces hay diferentes ideas en relación a qué tanto tengo que ser afectuoso y cuidadoso con el niño pequeño o no debo serlo. Y la relación o la experiencia relacional del chico, del niño, la niña, con el adulto que lo cuida es muy importante para el desarrollo emocional de la persona. Porque es cuando se establecen los primeros vínculos afectivos
entre el niño y el papá, mamá o el cuidador. Y es cuando se empiezan a generar los apegos que son importantes para un desarrollo y salud emocional y mental de la persona. Que lo importante es que nosotros establezcamos un desarrollo, más bien un apego seguro. Eso significa que el niño siempre sabe que cuando tiene una necesidad va a ser atendido, que el papá, la mamá o el cuidador van a estar atentos a sus necesidades, que van a estar siempre pendientes de lo que requiere en el momento que lo está demandando. Y otra cosa importante son las relaciones que se establecen con el niño desde ese momento, desde que está chiquitito. Aquí les quiero comentar un experimento que se había hecho hace muchos años, que podríamos catalogarlo como un experimento extraordinariamente cruel y perverso, definitivamente, que había hecho un emperador que se llamó Federico II, que es un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este emperador vivió allá por el año 1194-1250 y era una persona muy inteligente, era un tipo con una ansia y necesidad de saber y de conocer. De hecho, manejaba muchos idiomas y siempre quería saber la razón de las cosas. Y se le ocurre un experimento cruel, pero experimento al fin, en el que somete a un grupo de 30 niños, 30 bebés recién nacidos, a los mejores cuidados que podrían brindarse en la época con una niñera o algunas niñeras, toda la parte de alimentación, que estuviera bien cómodo, que estuviera caliente, que estuviera, es decir, que no experimentara ninguna carencia física, pero sin ningún tipo de contacto emocional, ni afectivo, ni verbal, es decir, no podría haber comunicación con el niño de ningún tipo. No podrían expresar afecto, no podrían hablarle ni una sola palabra y tampoco podrían acariciarles ni nada, solamente las necesidades más básicas. La intención de este señor era verificar si el niño podía aprender a hablar por sí solo, porque él tenía la idea de que las personas tenían un idioma natural que podían desarrollar sin necesidad de interactuar con nadie. El experimento salió tan mal que los niños empezaron a enfermar y a morir. Ninguno pasó de los 3 años. Todos los 30 niños murieron antes de los 3 años de edad. A pesar de que, como les decía, tenían todas las atenciones físicas que podrían requerir. Pero la privación emocional en los primeros años de la vida son absolutamente indispensables para la subsistencia de las personas. Y estos niños pues murieron todos. Hay un psicoanalista e investigador estadounidense, René Spitz, que en los años 40, intrigado por este experimento, que es por demás decirlo que es extraordinariamente cruel, entonces quiso estudiar cómo es que influía la privación emocional en los niños, es decir, cómo es que lo afectaba. Y porque habían niños abandonados, los sometían al cuidado de una nana, que a veces una nana tenía 10, 15, 20 niños, bebés pequeños, a los que no les podría dar mucha atención. Y empieza a observar que los niños que no tienen demostraciones de afecto, de comunicación constante, empiezan a desarrollar problemas motores, es decir, retraso psicomotor, tienen problemas para hablar, no logran desarrollar el habla, a veces tenían hasta 4 años y todavía no podían hablar bien, una pasividad total, rostros sin expresión, y la capacidad intelectual empezó a notar este investigador que se redujo hasta un 45%. Entonces, eso se los cuento, se los menciono para que veamos la importancia tan grande que tiene la educación emocional, la expresión afectiva con los niños para que tengan un desarrollo óptimo en todas sus áreas, como antes decíamos. Vea que tiene que ver con el desarrollo motor, con el desarrollo del habla, con el desarrollo cognitivo, con
la capacidad intelectual, todo está relacionado con un buen desarrollo emocional y una educación en esta área. Es decir, el afecto tiene que ver inclusive con la supervivencia nuestra como seres humanos. Ahora, existen además de toda esa primera parte de la vida en la que nosotros tenemos que recibir necesariamente afecto y cuidado general, también tiene que ver con las experiencias que vamos viviendo después a lo largo de nuestra vida. Y la dinámica o la estructura familiar tiene una importancia grandísima también en este proceso. Es decir, una familia que tiene muchos conflictos, que tiene muchos problemas, muchos pleitos, una pareja que vive en disputas constantes, eso puede provocar una afectación emocional en los niños y en los adolescentes. Los niños son más susceptibles de verse afectados, los adolescentes también, tal vez en un poco menos de intensidad, pero también. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, cuando hay una familia con una estructura, una dinámica familiar problemática, los niños y los adolescentes se ven afectados. Las separaciones, porque no solamente los conflictos que puede darse en la pareja cuando a veces no se logra o no se tiene el cuidado de que los problemas de la pareja se queden en la pareja y a veces los chicos salen ahí en medio de todo esto, eso afecta, pero cuando hay un divorcio, una separación real de la pareja, también los niños se ven afectados. Y no solo los niños, todas las personas se ven afectadas, se ve alterado o afectado el padre, la madre, los hijos, todo el mundo en la familia. Entonces, tener en consideración de que eso también puede provocar una afectación en el estado emocional de los chicos. Porque a veces los chicos se responsabilizan de lo que los papás hacen, de la situación del que están viviendo los padres. Y todo eso empieza a provocar malestar emocional de los muchachos. En todo eso siempre es importante, las razones por las que una pareja se separa son múltiples y en eso yo no me voy a meter ahorita, pero sí siempre tener en consideración y hasta donde sea posible cuidar al máximo y tener exquisito cuidado, papá y mamá, de cuidar la salud mental de nuestros hijos cuando tenemos un conflicto del tipo que sea. Porque al fin y al cabo los chicos no tienen responsabilidad de los conflictos que se puedan dar, pero son generalmente los que salen mayormente afectados. Aquí entran en juego una cuestión que podemos llamar las competencias parentales. Es decir, qué tan competente soy yo, qué tan capaz soy yo de dar una respuesta adecuada y pertinente a las necesidades de mis hijos, según la etapa evolutiva en la que esté, y cómo yo respondo a sus necesidades. Es decir, eso es de suma importancia de que podamos hacer un autoanálisis para decir, bueno, qué tan competente soy yo a nivel de cuidado, de atender las necesidades de mi función como papá y mamá, y que tengo que mejorar. A veces no todos tenemos que saberlo, eso es una cuestión normal, yo puedo ignorar muchas cosas, pero siempre podemos buscar ayuda profesional, consejo con profesionales que nos puedan ayudar cómo manejar ciertas situaciones que podrían estársenos saliendo de control. Todo esto en pro del mayor bienestar de nuestros hijos e hijas. Es indispensable también cuando hablamos de las competencias parentales de que los padres examinen y revisen los límites que establecen en la familia, perdón, la consistencia de estos. Es decir, los límites tienen que ser muy claros para que los chicos siempre sepan a qué atenerse, para que no haya esa ambivalencia de que no sé qué puedo hacer hoy, porque los límites no deben depender del humor de papá y de mamá. Tienen que ser algo muy claro, muy estructurado, que les dé a los chicos un norte, un camino hacia el cual seguir. En cuanto a los límites, podemos hablar de tres tipos de límites: los límites rígidos, los claros y los difusos. Ordinariamente las familias, muy a menudo podemos ver que se encuentran entre los dos extremos, entre los límites rígidos y los límites difusos. No voy a decir que los límites rígidos son malos. A veces es necesario que haya cierta rigidez o cierta claridad en algunos límites, pero aquí es donde nos ubicaríamos en la parte intermedia, en los límites claros. Los límites claros tienen que ser, definirse con precisión. No puede ser que un límite sea hoy sí, mañana no,
o depende de si estoy de buenas o estoy de malas, si tengo cólera, si estoy de mal humor, le digo al chico que no, y si estoy de buena le digo que sí. Entonces los chicos nunca van a saber a qué atenerse cuando piden un permiso, cuando hacen algo incorrecto. Entonces eso es importante que lo tengamos en consideración. Es decir, existen límites rígidos, claros y difusos. La parte ideal serían los límites claros. Los límites difusos siempre son un problema gravísimo para los chicos porque se presentan descoordinados, hay un intercambio de roles y aquí es algo importante que yo quisiera mencionar y es cuando los padres de familia no logran definir los roles dentro de la familia y esto es problemático porque a veces no se sabe quién es el papá y quién es el hijo, quién es la mamá, quién es el hijo. Es decir, a veces hay familias en las que el chico tiene un poder extraordinario y los papás casi que están sometidos a sus hijos y eso no puede ser. Es decir, el papá y la mamá siempre van a ser esos sus roles. Es común que a veces los padres digan que yo soy amigo o amiga de mi hijo y eso, con todo respeto, quiero decirles que eso no es correcto. Es decir, los padres, el rol de los papás no es ser amigo o amiga de sus hijos. El rol de los papás es ser padres, ser guías de los muchachos. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces confundimos los roles. Si yo digo que soy amigo o amiga de mi hija, recuerden que los amigos y las amigas no tienen autoridad sobre sus amigos. Es decir, yo si tengo un amigo, yo soy igual que él. Es decir, tenemos una relación de igualdad, una relación de compinches, de cómplices, pero no de autoridad. Ningún amigo tiene autoridad sobre el otro. Y en la familia, los padres de familia son la autoridad. Eso no significa que no tengan una relación cercana, cordial, amistosa en alguna medida, pero no es el rol del papá ser amigo o amiga de su hijo. Es la mamá, es el papá, es quien pone las reglas en la casa. Aunque muchas veces las tenga que negociar y dialogar con sus hijos, en algunos casos existen otras reglas que son innegociables y que son lo que son. Es decir, si usted le dice a su hija de 11, 12 años, usted no puede tener novio porque usted es una niña, es decir, eso es una cuestión no negociable. Es decir, eso es una regla, un límite rígido. Usted tiene que decir, no señorita, no señora, eso no se hace, yo no lo permito, no es el momento. Pero entonces eso sí tenemos que tener, hacer un análisis. ¿En cuál de esos rangos de límites estoy? Son límites rígidos, que son inflexibles, que son absolutos, en el que la importancia la tiene únicamente la norma, la ley, y no tengo ningún tipo de contacto afectuoso con mi hijo, o si tengo un límite difuso en el que no se sabe a qué atenerse, todo el mundo es todo, o si los límites son claros, están definidos con precisión, hay contacto afectivo entre la familia, autonomía, demostración de afecto. Eso es necesario que lo analicemos. Cuando los límites son difusos, los chicos nunca saben si lo que el papá dijo hoy, mañana va a ser. Entonces, hay que acostumbrarnos a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Por eso las decisiones se deben de tomar cuando estamos tranquilos y no cuando estamos enojados. Y para ir concluyendo, es necesario que tengamos en cuenta el asunto de la línea de desarrollo que todo ser humano requiere. Es decir, nosotros tenemos un proceso de desarrollo que empieza desde que estamos en el vientre de la madre hasta que llegamos al final de nuestra vida, en la ancianidad. Y aquí vamos a pasar por un proceso en el que tiene que ver la edad prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. El objetivo de todo este proceso, esta línea de desarrollo, es lograr independencia, porque recuerden que cuando nosotros nacemos y somos chiquitos, tenemos una dependencia absoluta del adulto cuidador, padre, madre o cuidador, la persona que me cuide. Y el objetivo de todo este proceso es lograr una independencia de la persona. Recordemos que el niño recién nacido es total y absolutamente dependiente. Cuando el niño llega a la niñez tiene cierta independencia, puede ir al baño solo, ya empieza a amarrarse los zapatos, puede abrocharse la camisa,
puede ser ciertas cosas, puede empezar a bañarse, y cuando llega a la adolescencia adquiere más independencia, es decir, es un proceso progresivo de independencia que tenemos que permitir y cultivar. Cuando llega a la juventud empieza a tener otras decisiones y de desprendimiento de la familia. Cuando hace su familia, tiene sus hijos, todo ese proceso es importante que lo consideremos como un proceso educativo y una línea de desarrollo que no podemos saltar. Y propiciarlo, no es impedirlo, porque a veces los padres de familia quieren impedir que su hijo madure o crezca. Se asusta, se aterroriza, que mi hijo ya no me pide permiso para ir a, qué sé yo, para ir al baño. Cuando era niño, papá, ¿puedo ir al baño? Papá, ¿puedo hacer tal cosa? Es decir, hay ciertas cosas de independencia naturales y lógicas que debe permitir que el niño realice. Y también en la adolescencia, en la adulta, es decir, los adolescentes tienen que ser tratados como tales, los niños como tales, porque no podemos, hay padres de familia que a veces, y es el pleito de los adolescentes cuando nos dicen, es que mi mamá y mi papá me tratan como un niño pequeño. Y tenemos que ir haciendo esa separación, ese desprendimiento, ese duelo o esa pérdida de que ya no tengo el control absoluto de todo lo que el niño hace, pero sí propiciar este desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Es importante que consideremos que lo que hagamos o dejemos de hacer tiene repercusiones en la salud emocional de nuestros hijos. Lo que omitamos, lo que dejemos de hacer siendo nuestra responsabilidad va a tener una afectación particular. Y también tener en cuenta para que no entremos en pánico y no estar todos asustados y preocupados y sintiéndonos culpables, de que no todos los trastornos emocionales que experimentan nuestros hijos son por una experiencia puramente en la familia. Recuerden que cuando los chicos entran a la escuela y al colegio, tienen una serie de contactos y las influencias son muy poderosas de los amigos, de los chicos con los que ellos se relacionan. Entonces, eso también puede provocar cambios conductuales en los niños y en los adolescentes, la relación que establecen con sus pares en la escuela o en el colegio. Esas recomendaciones es importante que las consideren, que ustedes mantengan una comunicación afectuosa, honesta, respetuosa, empática con sus hijos. Eso siempre va a ser muy positivo para ellos. La disponibilidad de atender sus necesidades, según el momento evolutivo, como hace un momento lo mencionaba, no son las mismas necesidades de un niño que de un adolescente. Entonces, ir analizando cuál es la necesidad que tiene y responder a ellas según ese momento particular. Para ello es necesario, obviamente, que conozca el desarrollo de mi hijo, en qué etapa está, y adaptarme a las funciones que me corresponden, a las funciones parentales que debo desempeñar, para comprender mejor toda esta cuestión de los cambios que se van dando en la convivencia de la familia. La educación en emociones, esto es importante que lo recuerden, la educación en emociones se hace desde el ejemplo y el modelaje. No podemos pretender que mi hijo tenga conductas muy propias y muy correctas si yo no las tengo. Es decir, si mi hijo me ve a mí zapatear, gritar, insultar y tirar todo cuando me enojo, no puedo pretender que él no lo haga. Y no le voy a decir, ¿cómo usted va a actuar así si yo soy su espejo? Es decir, el modelaje en casa es de suma importancia para la educación en emociones. Y es lo más importante, porque los niños aprenden más por lo que nos ven hacer que por lo que nosotros le decimos. Les podemos decir muchas cosas, pero si hacemos lo opuesto a lo que decimos, pues eso va a entrar por un oído, va a salir por el otro, porque principalmente en la adolescencia, cuando los chicos empiecen a cuestionar a los padres lo que hacían, lo que decían, pues van a poner en evidencia de que los papás dicen cosas que no hacen. Entonces es importante que tengamos esa congruencia, que si queremos educar bien en las emociones, tenemos que ser un modelo para los chicos en casa. Y como antes les decía, establecer límites claros, incongruentes, y transmitir confianza a los hijos, que ellos puedan acercarse a ustedes cuando tengan alguna necesidad, algún problema, y que ellos no tengan temor porque siempre ustedes han practicado eso. Recordemos que ninguna educación se puede empezar, qué sé yo, a veces hay padres de familia que dicen, es que mi hijo ahora de adolescente es muy respetuoso y hace tales y cuales cosas.
pero resulta que cuando era chiquito nunca se le puso límites claros. Entonces lo importante es considerar eso. Es un proceso de toda la vida y lo que yo dejé de hacer en algún momento va a tener repercusiones en otro. Entonces, si yo siempre, desde que el niño nació, yo he sido cercano al niño, he sido afectuoso, le he demostrado confianza, pues esa confianza se va a mantener, aunque con ciertos altibajos en la adolescencia, pero eso es algo que tengo que cultivar y mantener a lo largo de la educación de mis hijos. Eso sería el tema que hoy queríamos compartirles. Espero que realmente les sea de utilidad y que les ayude en el proceso educativo de sus hijos. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a don Edwin Soto por su exposición, por la profundidad y también los elementos que nos dio para tomar en cuenta en relación a nuestros hijos y su desarrollo, su sano desarrollo. Le recuerdo que si usted detecta alguna conducta en su hijo que le parece que no es usual, que le parece que encuadra dentro de las que se han mencionado, por favor busque ayuda. En Sedes Don Bosco tenemos un equipo de psicólogos y orientadores que están designados por nivel educativo. Así que si requiere ayuda, no dude en pedirla, no dude en escribir a los correos de los orientadores o de los psicólogos que están a cargo del nivel educativo de su hijo. Esto en aras a prevenir trastornos mayores. Quisiera también recordar en este momento que todos los martes de 5:30 a 6:30 de la tarde, aquí en la cabina de Sedes Radio, hacemos el programa Somos Familia, un programa con diferentes temáticas, con invitados y que nos permite también conocer la realidad familiar. El programa Somos Familia es un esfuerzo de Sedes Radio. Es una transmisión que hacemos con mucho cariño y la cual le invitamos a compartir en sus redes sociales para que lleguemos a muchas personas con un mensaje fresco, con un mensaje que ayude a la familia. Antes que nada, Dios les bendiga, que pasen un feliz mes y nos vemos Dios mediante en el mes de junio. Hasta luego.